Y ahí está. El informe del Banco Central muestra un nivel de reservas bajo, que nos muestra un comportamiento que en el año viene en reducción. La idea es ver ahora cuánto necesita el país gastar anualmente. Uno diría que estaba entre los 1.000 y 1.500 millones de dólares. Si no, pero parece que es un poco más esa figura. Pero para conversar de todos los temas y ver cuáles son las acciones que va a enfrentar el Banco Central de Bolivia, hacer un análisis además de qué acciones se deben tomar para mejorar las reservas, está con nosotros a través de Zoom Pablo Cachaga. Él es subgerente de análisis económico y desarrollo en Banca Central del Banco Central. Buenos días, bienvenido a RTP Informa, gracias por su tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. Muy buenos días. Bueno, aquí presto para justamente atender las consultas que puedan tener. Muy bien, a ver, comencemos a hablar acerca de cuánto gasta, cuánto necesita el país anualmente en reservas internacionales, o bueno, en dólares, para poder sustentar los pagos de los créditos internacionales, para poder realizar con normalidad la importación de hidrocarburos y, bueno, para las otras operaciones internacionales que requieren del uso de la divisa internacional. Sí, bueno, efectivamente, bueno, para la economía necesitamos aproximadamente unos 2.000 millones, 1.000 millones que van a ir destinados al pago de la deuda, el servicio de la deuda, y también otros 1.000 millones, un poquito más, que van a ir justamente destinados al pago de la subvención de combustibles. Bueno, me parece algo importante destacar justamente cuáles han sido los factores que han determinado que alcancemos ese nivel de reservas internacionales que recientemente se ha publicado de 2.147 millones. Entre los factores determinantes justamente de este nivel está la subvención de combustibles. Como ustedes saben, el precio de la gasolina, el precio del diésel están subvencionados, por lo tanto, el gobierno tiene que realizar una erogación, tiene que pagar justamente por estos recursos. Este aspecto da justamente un escenario en donde los precios sean estables, donde los precios estén controlados, donde la economía no sienta en realidad ese vaivén de los precios internacionales del petróleo, por un lado. Por otro lado, también es importante destacar que hemos alcanzado este nivel de reservas internacionales porque hemos realizado también con normalidad el pago del servicio de la deuda. Hay que destacar este aspecto y en esta gestión en específico que los intereses que Bolivia ha tenido que pagar justamente a los acreedores bilaterales, multilaterales, ha sido mayor que gestiones pasadas, debido principalmente al incremento de las tasas de interés a nivel mundial. Han incrementado las tasas de interés a nivel mundial y también otro aspecto que destaca es justamente que esta gestión teníamos programado el pago de la emisión de bonos soberanos de 2013, ¿no? Entonces, ese ha sido otro factor también que ha determinado el nivel de reservas internacionales. Otro factor que también se podría atribuir al nivel de reservas internacionales es el periodo especulativo por el cual hemos pasado, ¿no? En el primer semestre, si ustedes recordarán, ha sido un periodo en donde ha habido bastante especulación, ha habido un retiro de depósitos importantes del sistema financiero, la gente ha especulado, analistas económicos y políticos han hecho también, han aumentado el tema de las expectativas, lo que ha generado una inusual demanda de dólares, ¿no?, por parte del Banco Central. Por otro lado, también un aspecto importante es el hecho de que a la fecha se créditos que podrían fácilmente alimentar a nuestras reservas internacionales, ¿no? Más o menos son 3.700 millones de dólares contratadas, que solamente es el tema del desembolso, ¿no? Entre esos yo vería justamente los factores que estarían determinando las reservas internacionales y más o menos ese es el monto que se necesita, ¿no? Estimado Jorge. Bien, ahora viendo un poco la perspectiva futuro, teniendo en cuenta que los datos que tenemos son al 31 de agosto y bueno, creo que esto igual es algo que debe ser observado, porque ahora el informe viene un poco retrasado, ¿no? Porque estamos ya casi por culminar diciembre y recién conocemos los datos de agosto, cuando antes la periodicidad de estos informes eran mensuales. Entonces, digamos que si estamos gastando a un ritmo más o menos de unos 200 millones de dólares mensuales, entonces eso quiere decir que las reservas
más o menos se encuentran por el orden de los 1.500 millones, lo que si vemos los 2.000 millones que se gastan anualmente, es decir que al próximo año ya no vamos a tener reservas. ¿Qué se puede hacer o cuál va a ser la solución para frenar esa situación ya posteriormente, ahora lo que se viene, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, las reservas internacionales nosotros las vemos desde el punto de vista de flujo, porque si bien tiene salidas, también tiene ingresos, ¿no? Entonces, es una variable de flujo que hay que verla desde ese punto de vista, ¿no? O sea, ¿se vienen ingresos importantes para fortalecerlas? Sí, efectivamente, ahí hay que justamente aislarlo entre dos puntos de vista. La primera es en el largo plazo, qué es lo que va a pasar en el largo plazo y cuáles son las medidas que se van a implementar de manera inmediata. En el largo plazo, por ejemplo, ya el gobierno va trabajando justamente desde la anterior gestión en la sustitución de importaciones. Este hecho va a generar justamente una menor demanda de divisas, un ahorro en realidad de divisas. Pero en el corto plazo, ¿qué es lo que podemos hacer? La primera parte está justamente relacionada con la ley 1503, la ley de fortalecimiento de las reservas internacionales, que permite justamente al Banco Central poder adquirir oro de productores bolivianos, ¿no? Esta gestión, por ejemplo, se ha logrado comprar 2 toneladas de oro, estamos más o menos por 2,5, estamos apostando a 3 toneladas. Para la próxima gestión también tenemos un monto bastante importante de compra de oro que se va a realizar. Eso es lo que se puede hacer en el corto plazo. ¿Cuánto pero es también, cada tonelada? Perdón, en millones de dólares. más o menos. ¿Perdón? Más o menos. No se 60. le llegó a escuchar. Se entrecortó la comunicación. Ok. 60 millones de dólares más o menos, ¿Cada aproximadamente. tonelada? Sí, efectivamente, ¿no? Muy bien. Y como decía también nuestro presidente, hay un margen bastante importante justamente para la siguiente gestión. Más o menos en el año las exportaciones de oro están en 50 toneladas, ¿no? Estamos apuntando a la siguiente gestión entre 10 a 20 toneladas, dado justamente esta mayor dinámica de compra que hemos tenido en los últimos meses de esta gestión, ¿no? Entonces, esa medida, por ejemplo, es algo inmediato que va a lograr justamente dotar de mayor liquidez a las reservas internacionales, por un lado. Por otro lado, como les decía, hay justamente en este momento 3.700 millones de dólares que están estancados en la Asamblea y lo ideal sería que estos recursos sean pues aprobados, sean destrabados en realidad para su utilización gradual, ¿no? Es decir, esos 3.700 van a ingresar a la economía, pero de manera gradual justamente para poder dotar de liquidez a las reservas. ¿3.700 millones se encuentran estancados en la Asamblea? Efectivamente, es un monto que ya está aprobado, es un monto que ya está contratado. Si bien la aprobación, si es que se realiza la aprobación, el ingreso de estos recursos no va a ser inmediato, pero va a ser de manera gradual en función a la inversión que vayan a realizar justamente, la inversión pública en realidad. O sea, casi lo que representan 2 años de lo que necesita el Estado para poder mantener el nivel de vida que tenemos, se encuentran paralizados en la Asamblea. Ahora, arguyen un poco el tema del endeudamiento del país. ¿Qué tan serio es este tema? Bueno, en términos de endeudamiento todavía estamos por debajo de los umbrales que están establecidos a nivel internacional. Están los umbrales de Mercosur, de Cannes y de Maastricht, por ejemplo, del 50%, del 40%, del 30% del PIB. Estamos por debajo, más o menos, si no me equivoco, 28, 27% en términos del PIB. Todavía hay margen justamente para poder endeudarse, ¿no? Y ese es un instrumento que se puede utilizar justamente para poder alimentar a las reservas internacionales, ¿no? La liberación de las exportaciones ha sido tomado ahora como una sugerencia por parte principalmente del sector privado para que a partir de las exportaciones se puedan traer más divisas internacionales. Bueno, imaginamos que como ente emisor ustedes pueden hacerle algunas recomendaciones al Ejecutivo. ¿Usted considera que esa sería una buena medida para fortalecer las reservas?
Eh, el tema de las exportaciones es regulado, digamos, por otro ministerio. Sin embargo, hay que ahí ver desde el punto de vista de la dotación de divisas, ¿no? Actualmente el sector privado se está dotando de divisas. Bueno, si bien no viene por el Banco Central, ellos se están dotando justamente de estas divisas, se están realizando las exportaciones. Ellos de alguna manera, bueno, consiguen justamente los dólares mediante las entidades financieras, ¿no? Nosotros lo vemos desde el punto de vista del Banco Central, es más que todo para las operaciones del sector público, para la subvención, les decía en un momento, también para pagar justamente la deuda. Pero en la parte del sector privado, ellos se están abasteciendo de justamente dólares, ¿no? Entonces, esta parte de las exportaciones, si bien en algún momento se debería de analizar, pero es otra cabeza del sector quien debería de tomar justamente esas decisiones. Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido importante conversar con usted. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, solamente decirle a la población que esté tranquila, que estas acciones que el Banco Central ha ido realizando en los últimos meses ha sido justamente para precautelar el nivel de precios, que actualmente es uno de los más bajos a nivel mundial, con una inflación de 1,5%. Somos una de las economías con la inflación más baja y eso justamente es lo que llega, digamos, a los bolsillos de los familias, ¿no? Muchas gracias por la entrevista y hasta la próxima. Bien, muchas gracias. Bien, ahí hemos conversado con Pablo Cachaga. Él es subgerente de análisis económico del Banco Central de Bolivia, en relación a lo que nos pueden explicar de lo que está sucediendo con las reservas internacionales. Y pues sí, a mí hay un dato que me ha llamado bastante la atención y es que casi, 3.700 millones de dólares, que son casi 2 años de lo que necesita el país para poder pagar los combustibles y darnos este nivel de vida en el que las cosas son tan baratas comparadas con otros países en los que sube todo. Pero para poder tener este nivel de vida tan distante de otros países por la subvención que tienen nuestros hidrocarburos, pues está parado ahí en la Asamblea, ¿no? Está parado ahí porque no les da la gana de aprobar un solo crédito más. Y pues obviamente la cautela del endeudamiento siempre tiene que ser algo razonable, es algo entendible y es algo digno de cuidar. Sin embargo, en momentos en los que se necesita mejorar los ahorros, pues principalmente se necesita también aprobar un poco más de deuda, si estamos dentro de los umbrales en los que todavía se puede llevar adelante una acción de ese tipo. Y pues si no están dentro de los umbrales, definitivamente no te prestan pues más plata, ¿no? Es así de sencillo también. Ahora, las calificaciones tampoco ayudan, porque ahora eso hace, mientras más nos bajan la calificación, las grandes calificadoras internacionales, eso hace que nuestros créditos sean más caros. Entonces también se empiezan a ir 1.000 millones de dólares para pagar solamente los créditos. Entonces ese monto también se va a ir haciendo más grande a medida que adquiramos más deuda. Seguramente también va por ahí el análisis de la Asamblea. Bueno, así están las cosas. Vamos a cerrar acá y tenemos otros temas. Unidad Móvil.